Lo difícil es leerte a ti sin vomitar sobre el teclado. Twitter es una gran herramienta, pero hay gente que la usa de pena. Y a esa gente hay que mantenerla a raya. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Llaman a la puerta! ¿Pero qué pasa? ¿Que en esta casa tengo que hacerlo todo yo? Ya sé cómo se sentía Jack en la isla esa. Lo único es que no tengo un loco para trolear. No tengo tiempo de recibir a testigos de Jehová en mi casa. No me interesa lo que tenga que decirme. ¿Qué? No. No soy... No conseguirás sorberme el coco. El único salmo en el que creo es Ezequiel 25:17. Y furiosa cólera aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. Es mucho más fácil creer en un Samuel L. Jackson enfadado que en Dios. Además, también sé hacer lo del Sprite. ¿Puedo beber un poco de tu Sprite? Mira, no soy testigo de Jehová. Soy el vecino de abajo. ¿Te ha caído algo del tendedero? La gente es realmente inútil. Yo nunca he tendido la ropa, y mucho menos he puesto una lavadora. Pero no creo que sea demasiado difícil poner 2 pinzas sobre una camiseta. Me gustaría ver a esas personas intentando pasarse el nivel final de Kingdom Hearts. Además, nunca he visto a mi madre tener la indecencia de bajar a otros vecinos a pedirle su ropa. No me gusta nada esa gente. De hecho, el del quinto siempre está viniendo aquí a por sus calzoncillos. Verás, es que me tengo que descargar unas cosas y no me va a internet. Y he visto que hay más wifis en la finca. Y he supuesto que el de soy el señor de las tinieblas del sexto, no me robes el wifi o tendré que desollarte, podría ser tú. ¿Y qué te hace pensar que podría ser yo? Sexto, del sexto. Pues sí, buena pregunta. Vivo en el sexto. Así que no tiene mucho sentido que el vecino de abajo venga a pedirle los calzoncillos que ha perdido a mi madre. Vamos, pero seguro que tiene otra explicación. No sé, si los encontrará la mujer tirados en la escalera. Bueno, conozco a su madre toda la vida. Somos muy buenos vecinos, somos muy buenos amigos. Yo es que quiero mucho a Sixto, porque lo conozco desde pequeñito, lo cuidaba. Quería saber si me podrías decir tu contraseña de wifi hasta que vuelva a internet. Es que tengo que descargar los archivos. Yo, dejarte mi contraseña de wifi. Primero tendrías que matarme, y ni aún así te la diría. No, claro, si estás muerto. Pero podrías hacer una ouija, y ni aún así te lo diría. Además, movería las sillas y las cortinas por la noche en tu casa. ¿Y si me dejas tu ordenador y me descargo los archivos? Está bien, pero primero di, ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi última esperanza. Oye, ¿qué te estás bajando? Nada, sí, termino. Oye, si la peli o la serie esa que te estás bajando está guapa, déjamela, que luego la veo yo. ¿Pero por qué la eliminas? Vacío la papelera por si hay algún virus o algo así, es que me sabe mal. Pero hombre, que gastas energía de mi hogar. Y además no obtengo ningún beneficio. Gracias por todo, chaval. Hostia, 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 hostia. Joder. Tenéis que ver esto. Redada por descarga de pornografía infantil. Los agentes siguen investigando. Al parecer, los pedófilos engañaban a los vecinos para usar sus redes y así no ser descubiertos. Oh, pero mira, este niño, qué mono desnudito. ¿Sospechas que tu vecino es un pedófilo en potencia? Esconde a tus hijos en el armario. ¿Y si ese degenerado ha descargado pornografía en mi ordenador? ¡Mi IP ha sido mancillada! Oh, Dios mío. ¿Y si es uno de ellos? Ya están aquí. ¡Me han encontrado! Mi IP ha sido mancillada, ¿no lo veis? ¡Venga! ¡Intervenid! ¡Ayudadme! ¡No soy una grulla del National Geographic! Mi madre es muy de ver documentales de la 2 para echarse la siesta. No quiero pensar que mi madre tenga algo de sociópata, pero... echarte la siesta mientras ves como una cebra agoniza
y un equipo de grabación le saca primeros planos. Creo que desde que murió Hitler, la peor persona que puede existir es el que sujeta la pértiga en el National Geographic. No sé, déjala en el suelo, evita muertes innecesarias. ¿Pero qué te pasa? Estás muy alterado, ¿eh? Que eso está muy bien, ¿eh? Porque es que así quemas calorías. Yo creo que eso no es nada bueno para los seres humanos. La policía me busca. ¿Qué dices? Pero tío, eso se avisa, que he venido con 5 gramos para petas. Eres un puto yonki. Y ahora nos van a encarcelar a los dos. Y vas a estar con el mono. Yo no te pienso aguantar con el mono, joder. Si es que las drogas te van a dejar solo. ¿Pero por qué te busca la policía? ¿Qué has hecho? Pues ser generoso. Ese ha sido mi delito. ¿Pero te quieres explicar de una vez? Soy una persona que está preparada para casi cualquier adversidad. Para mí la cárcel se la pan comido. Que viene un policía y me dice, ¿qué estás haciendo? Nada, no me puedes negar la higiene. Es un derecho constitucional. Pero lo que él no sabe es que esto es una pastilla de jabón, pero también es un arma. Así que el tío es un degenerado y el pato lo pago yo. Joder, tío. Prometo que ir a verte a la cárcel. ¿Y eso pasó ayer? Entonces, esta gente lo tendrá todo grabado, ¿no? Se verán sus vídeos, que fue el vecino y no tú. Claro, tío. ¿Ah, no? Claro, tío. Claro, tío. Si no tuvieras las neuronas medio muertas de tanto fumar, me serías de ayuda de vez en cuando. Entonces, ¿tenemos un vecino pederasta? Qué mal rollo, ¿no? ¿Y si me viola, qué? Pues entonces soy un violador, pero no un pederasta. Ya ves tú, qué alivio. Estoy esperando a que el programa recupere los archivos que borró. Pero tiene que ser él, ¿eh? No sabéis la cara de observar niños en el parque que tiene. ¿Es un archivo? ¿Qué es eso? Pues... son series Disney. La de Hannah Montana, la de Selena Gómez, la de todo Londres y yo a California, pero la de Lindsay Lohan. Qué guay, esa no la borres, ¿me la pasas? Qué raro, en vez de bajarse el motorista fantasma o algo así más guapo, ¿no? Pues será para sus hijos. Ya ves tú. Qué alivio. Bueno, ¿y vosotros qué hacéis aquí? ¿A qué se debe mi casi angina de pecho? Yo venía a jugar al huevo y me la encontré en el rellano. Dejaos de wow. Tenéis que acompañarme a un pase de cortos. Mira, mis compañeros de piso no están. Y yo paso de que me vean sonar en el cine, vamos. ¿Cortos? Suena bien. ¿De qué son? ¿Por qué no vamos a ver la de Jurassic Park al cine? La 4. Me ha gustado. No. Vamos a ver el pase de cortos. Mira, es que me he inscrito en un curso hecho por y para mujeres para encarrilar mi vida. Es un curso muy importante sobre el feminismo y sobre cómo no necesitamos a los hombres. Y si voy al pase de cortos, encima me cuento como horas de teoría. Pues suena horrible. Claro, vamos, que seguro que está lleno de tías. No. Bueno, va, supuestamente iba a acabar hoy en la cárcel, así que no creo que un pase de cortos feministas sea peor que ir a la cárcel por pederastia durante 10 años. Lo que no entiendo es por qué no había ningún corto sobre el aborto. ¿Por qué tendría que haberlo? Porque a las feministas os encanta eso de abortar. ¿Qué dices, gilipollas? Claro, tío, no generalices. A todas no les gustará. Claro. Oye, ¿es verdad eso de que utilizáis los fetos muertos para edulcorar la Pepsi? Oh, Dios mío, ¿que no tenéis alma o qué? ¿Pero queréis callar, capullos? Mira, yo no sé dónde habéis leído esas estupideces, pero en el curso El manantial de poder de la mujer me han enseñado que solo las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo. Que si queremos abortar, abortamos. Y lo que hagamos con nuestro feto es cosa nuestra. Nosotras somos dueñas de nuestra vida, de nuestro destino. ¿Ah? Por eso me da igual que Sergio esté tirando a la zorra esa de la tele, que saber cuántas pollas se ha tenido que meter en la boca para llegar a donde está. ¿Por qué dices eso? Lo dice porque la mitad de las personas que ves por la tele ha comido pene para salir en ella. ¿En serio? Totalmente. ¿Y Pilar Rubio? Pilar Rubio no sale en la tele. ¿Y Ana Rosa Quintana? O no, puede estar en el grupo de la gente que no come pene para salir en la tele. Pues entonces Nacho Abad. Uno de los dos tiene que ser. O tampoco, porque los dos pueden estar en ese grupo del 50% que no ha comido pene. Es que las estadísticas son muy suyas, Israel. Pero las matemáticas son las matemáticas. Si hay 6 o 7 personas en un plató, alguna se habrá tenido que meter una polla en la boca a cambio. No sé. Como, por ejemplo... ¡Los debates políticos! Sí. Toma. ¿No? Aunque yo te digo, no deberíais prejuzgar a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si algo he aprendido hoy es a
no ir a un pase de cortes feminista y también a no prejuzgar a la gente. A mí me encantaba el Club Disney de pequeño, pero luego lo quitaron y dejaron tirados a los presentadores. Me parece fatal. ¿Qué será de Jimmy? Y luego hacen un canal nuevo y no lo llaman. Cógelo, sácalo del proyecto Hombre donde está metido y haz un Club Disney guay. El mayor éxito del canal, Hannah Montana, es una niña que con ponerse una peluca consigue engañar a todo el planeta de que es otra. Y pretenden que nos lo creamos. Vamos, una cosa está clara. Es que el vecino no tiene ni hijos ni sobrinos. Vamos, que se la pela viendo Hannah Montana. Si te gustan los niños, no sé, reconócelo. Es que yo no lo voy a juzgar. Porque si algo he aprendido hoy es a no juzgar a las personas. ¿Dónde queda la dignidad del ser humano? Yo tardé varios capítulos en notar la diferencia entre Hannah Montana y Miley Cyrus. Para mí no es la misma. Yo para mí, pues así, un mito que tengo, un héroe que siempre he adorado, Michael Jackson.